para Te Digo la Otra. Conflicto de interés. Con Flo Salgueiro. Yemen y la peor crisis humanitaria del año 2018. Pero esto no arranca en 2018, arranca mucho antes. Flo Salgueiro, específicamente, ¿cuándo? ¿Cuándo arranca Yemen como país, como coso? Hace miles de años, porque es una civilización milenaria. Pero bueno, para que tengan una idea, por si alguno anda medio perdido, Yemen está al sur oeste de la península arábiga. Está Arabia Saudita, Omán y Yemen ahí en la esquina. Abajo de Arabia Saudita, te voy a decir abajo, el sur es muy técnico. Abajo. Abajo de Arabia Saudita, ahí en la esquina de donde termina África y empieza Asia, ¿sí? Estamos hablando de un país que es 2,99 veces Uruguay, más o menos, ¿sí? Ajá. Estamos 3 veces un Uruguay con chico, 28 millones de personas. Bueno, no tan chico. No tan chico, ¿verdad? Pero estamos hablando de un país que es bastante pobre. El PBI per cápita es un 16avo del uruguayo y en índice de desarrollo humano califica en el puesto 168 de 188 países FIFA, analizados. ¿Están mejor en IDH o en ranking FIFA? Están ahí, parejo de estar. Iba a ser un chiste muy negro, pero vamos a dejarlos para el final. Bueno, perfecto. La Asociación Yemení de Fútbol. Estamos peor que Yemen. Intervenidos. No están intervenidos. Bueno, las principales exportaciones de Yemen son petróleo crudo, café y pescado, ¿sí? Por esa región estamos hablando de eso. Pero bueno, decíamos al principio de la columna que es una civilización milenaria, ya aparece en la Biblia, ¿sí? El reino de la reina Saba, la reina de Saba, es por ahí. Y los romanos le decían Arabia Felix, la parte feliz de Arabia. Mira. ¿Por qué? Porque es un poco menos árido que el desierto de Arabia Saudí, no mucho, pero un poquito menos, ¿sí? Son musulmanes, evidentemente, ¿sí? Desde los tiempos de Mahoma, así que de antes de que se hiciera popular, ya era... Ellos pueden decir... Es que yo lo seguía a Mahoma antes de que... Cuando tocaban cualquier turio, cuando tocaban cualquier bolichito. Bueno, cuando Mahoma era Mahoma. Cuando Mahoma era Mahoma, bueno. Exactamente. Hay chiitas y hay sunitas, más o menos como todos los lugares de por ahí. Fue un protectorado británico, fue parte del Imperio Otomano, después volvieron a ser británicos y después se independizaron. En 1967. ¿Y qué pasa? Se separan muy rápidamente en Yemen del Norte, Yemen del Sur. Yemen del Sur fue la República Popular de Yemen, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran marxistas-leninistas, tuvieron ahí una decisión, pero bastante amigable con todo, mantuvieron las relaciones con el Yemen no socialista. Fue el primer estado socialista del mundo árabe y además de eso, bueno, tenían un sistema muy parecido al soviético, ¿sí? Más o menos por esa mano iba. ¿Qué pasa? En 1990 se reunifica Yemen porque, bueno, en tiempos de perestroika también deciden que querían explotar los pozos de petróleo que estaban en la frontera conjuntamente y decidieron que lo más práctico para hacerlo era, bueno, reunificarse. Spoiler, no sale muy bien. 4 años después estaban de nuevo inmersos en una guerra civil, pero bueno... ¿Y la guerra con el mismo clivaje era como norte contra sur? Sí, básicamente se querían separar de nuevo, pero bueno, va es como cuando volvés con una ex, ¿viste? Un poco así está. Por algo es un ex. Volviste y después... Por algo estaba separado, ¿no? Claro, después probaste de vuelta pasó? Y mira. Bueno, pero más allá de la historia me gustaría hablar un poco de la situación geográfica de Yemen porque es muy especial, ¿sí? Como decíamos al principio, está ahí donde termina Asia y empieza África. Yemen limita con el Mar Rojo y con el Océano Índico, ¿sí? Está ahí en esa esquina. ¿Y qué pasa? Hay un estrecho que es el que comunica, digamos, el Mar Rojo con el Océano Índico, en realidad con un mar, pero bueno, con el Océano Índico, digamos, que tiene 30 kilómetros de largo, ¿sí? Y que es importantísimo porque por ahí pasa el 20% del comercio marítimo mundial. ¿Por qué? Porque es el que conecta junto con Suez el Mediterráneo con el Índico. Digamos, no claro, es poca cosa. Ojo al gol. Porque si ese estrecho estuviese cerrado, hay que darle toda la vuelta a África para que las cosas pasen de Europa a Asia. O llevarlo de manera terrestre, que tampoco es lo más económico. Claro, hizo Vasco da Gama y le llevó meses, ¿no? Así. Le llevó meses a Vasco da Gama y ahora también llevaría bastante tiempo. No tanto como Vasco da Gama, pero igual no iría muy bien. ¿Qué pasa? Estamos en una región que también tiene otro estrecho, no tan lejos, que es el estrecho de Hormuz, que es el que separa el Golfo Pérsico del Océano Índico. Arriba, Jonathan. Sí.
Bueno, ¿qué Bien. pasa? Bien, estoy Ese visualizando. golfo, adivinen quién lo controla. ¿Quién? Otra potencia regional. Pista empieza con I latina. India. No, casi, Irán. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué la India pasa? que más lejos, qué burro. Si fuese a cerrarse el estrecho del que estamos hablando, que se llama Bab el Mandeb, ¿sí? El estrecho que separa el Mar Rojo del Océano Índico, todo el comercio tendría que pasar por el estrecho que controla Irán. ¿Sí? Ujú. Y nadie quiere darle ese poder a Irán en principio, ¿sí? Porque estamos hablando de, petróleo, comercio, submarinos israelíes, todo lo lindo que puede pasar por la región, pasa ahí entre Yemen y Djibouti, ¿sí? Que es el lado africano, digamos, de este estrecho Bab el Mandeb, que tampoco es un estado muy amigable. Entonces, bueno, estamos hablando de un lugar bastante importante, ¿no? Y acá me gustaría traer a colación a un geopolítico norteamericano llamado Alfred T. Mahan. ¿Qué decía Alfred T. Mahan a decía? fines del siglo XIX, principios del siglo XX? Que las potencias eran tales según su poder sobre los mares. Ese es básicamente el postulado de su libro, La influencia del poder naval en la historia, ¿sí? Decía que quien controlase los mares y las rutas marítimas controlaba el mundo, básicamente. Esto en tiempos de predominancia británica tenía muchísimo sentido, pero los estadounidenses le prestaron atención y se pusieron a conquistar islas por ahí y a conquistar lo que Mahan dijo choke points, es decir, puntos de asfixia o cuellos de botella en español, ¿sí? Entonces, estos puntos como Suez, Malaca en Indonesia, Hormuz, Bab el Mandeb Aprendieron de los británicos, Aprendieron de los británicos, es una buena elección porque siempre hay sí, que tener ese enclave colonial en ahí. bueno, Gibraltar. Claro. ¿sí? Bueno, entonces con esta idea es que se basa la política naval de Estados Unidos, que es indiscutidamente la potencia naval del mundo en este momento. Y China, que también está creciendo, y adivinen que dos países tienen bases militares en Djibouti, del otro lado. Bueno, Se Estados complicó. Unidos y China y medio mundo, porque los djibutíes son bastante abiertos a esas cosas, pero bueno. Abiertos a las bases militares, traigan que no hay problema. La única base militar permanente de Estados Unidos en el continente africano está en Djibouti, a kilómetros de Bab el Mandeb. ¿Sí? Entonces, más allá de que Yemen en sí, sus recursos naturales son importantes, pero no tanto, tiene una posición geográfica completamente clave para lo que es la economía mundial, porque de cerrarse Bab el Mandeb, de no pasar el comercio, no pasar el petróleo por ese estrecho de 30 kilómetros, digamos, ¿qué hay a 30 kilómetros de acá? ¿Neptunia? El Pinar. El Pinar, bueno, de acá al Pinar pasa el 20% del comercio mundial. Bueno, imagínate si lo cerrás, ¿sí? No sería muy simpático. Estamos hablando de lugares que están cerca de, por ejemplo, Somalilandia, Somalia, piratas, ese tipo de mar estamos hablando, un lugar peligroso. ¿Sí? Y bueno, con muchos intereses en el medio. Sobre todo China, que está haciendo ahora la ruta marítima de la seda, está en esta carrera expansionista de, bueno, ver quién controla los mares definitivamente. Bueno, Bab el Mandeb es uno de esos objetivos que le permitirían controlar o no los mares. Ya tenemos más o menos una Ya sabemos dónde foto. están. Ya sabemos dónde están, Ya para sabemos cuál qué están. hicieron, que se arreglaron con la novia, después se pelearon. Bueno, Vamos. entonces, ¿por qué la crisis humanitaria más grande del año 2018? Para empezar, porque un cuarto de los 28 millones de yemeníes están enfrentando la real amenaza de muerte por inanición. Apa, Ahí, tranqui. está espeso. Sí, o sea, un Lo que no cuarto está espeso es el guiso. El guiso está más bien Aguado. Aguado y poquito. Y ni agua, entonces tampoco así. Estamos hablando de que UNICEF maneja la cifra de 320.000 niños malnutridos, ¿sí? Más 1 millón de infectados por cólera, una de las epidemias más grandes de la historia de la humanidad. Tremendo. Porque, bueno, el cólera y la malnutrición además tienen una relación de por sí, ¿sí? Y bueno, estamos hablando de 10.000 muertos por la guerra. Pero primero, crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita está embargando Yemen. Básicamente los encerraron, no puede entrar ni salir nadie por aire, tierra o mar. Cerrados los puertos, cerrados los aeropuertos, no entra ni sale nadie. ¿Esto tiene que ver con la primavera árabe, Flor?
No tanto, vamos a llegar ahí, pero empezamos primero con una fotito. ¿Cuándo se quemó todo entre ellos y los árabes? ¿Cuándo que existe este embargo? Noviembre del año pasado. Ah, es de ahora. Sí, es bastante igual me estoy reciente. enterando en agosto de 2018. O sea, que existía este embargo, es tremendo. Sí, es tremendo porque no entra ni Médicos Sin Fronteras, no entra la ayuda humanitaria, no entra nadie, ni siquiera los que quieren llevar literalmente agua y comida para los yemeníes que dependen absolutamente de los alimentos importados desde el comienzo de los tiempos más o menos, pero si dependes de los alimentos importados y no podés importar alimentos, puede que te mueras de hambre, literalmente. ¿Sí? La ONU está manejando que podría ser la hambruna más grande de la historia reciente del mundo, ¿sí? Más grande que Sudán del Sur, más grande que Somalia. ¿Por qué? Porque no hay comida. No hay comida, Claro, no hay no hay medicina. producción local tampoco de comida, No, claro. o sea, básicamente se está muriendo. ¿Cómo llegamos a este agradable embargo? ¿Sí? Bueno, porque los hutíes, ¿sí? Controlan el gobierno de Yemen. ¿Qué pasó? En la primavera árabe había un presidente llamado Ali Abdullah Saleh, que bueno, no lo quería mucho, entonces le dijeron, bueno, sale. Salga. Ah, bueno. Gracias. Bueno, Los Gracias, Carlitos Florencia. 2007. Gracias. Básicamente en 2011 lo hacen bajar a Saleh y queda en el poder Abdrabbu Mansur Hadi, Haz ¿sí? un chiste con él ahora, a ver. Tampoco Te es quiero complicado. Hadi. Bueno, pero El resulta que te Hadi, le dije. ¿No? queda Hadi ahí y tampoco lo quieren mucho. ¿Qué pasa? El Es que gobierno... la gente no está como los índices, me imagino, de satisfacción con el gobierno son bajos. Porque la gente está un poquito... sí, que ya no estaba en una muy buena, con pero un bueno, mal humor queda- social, ¿no? Queda Hadi y también le hacen protestas, se organizan este grupo de gente muy agradable que se llamaban los hutíes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los hutíes? Empiezan a controlar el territorio, un poco más, y en 2015 controlan la capital, Sanaa, que es la capital de Yemen, echan a Hadi, que se tiene que ir a Adén, que es una ciudad en la costa, y después se va directamente a Arabia Saudita, está apoyado por Arabia Saudita, y bueno, básicamente organizan un gobierno paralelo, ¿sí? Porque bueno, nadie los eligió a estos señores. A Hadi tampoco lo habían elegido tanto, pero bueno. ¿Y quiénes son digamos los que- hutíes? En realidad ¿Qué onda? son, digamos, indignados. Porque en sí tienen una fuerte componente chiita, ¿sí? En Claro. Yemen hay chiitas y sunitas, pero no son del mismo chiismo que Que los Irán, iraníes. claro. Si bien hay indicios de que hay lazos entre los hutíes y los iraníes, no es tan evidente. ¿Por qué? Porque los hutíes son mayormente saidíes, que es un tipo distinto de chiismo que el que hay en Irán, que es muy particular de Yemen, y que son queridos por la gente. Hasta ellos dicen. Pero no, tienen un apoyo popular bastante grande, ¿Y apoyo ¿sí? internacional? Y apoyo internacional no. Pero están, básicamente ustedes imagínense un Hezbollah que Claro. consiguió cosas, ¿sí? Que consiguió llegar al gobierno. básicamente, Consiguió, ¿no? bueno, por lo menos sacar al gobierno que Sacar estaba, al presidente ¿sí? Pero controlan el resto de las instituciones del país, las Fuerzas Armadas. Controlan una buena parte del territorio y tienen su milicia, a ver... ¿Quién así precisa como Fuerzas Armadas? Gobierno, me parece que no hay ninguno, ¿no? Claro. Porque además en todo este caos surge también la parte de Al-Qaeda para la provincia arábiga, ¿sí? Más una suerte de Estado Islámico en Yemen, ese tipo de cosas. Esos monstruos que habitan Sí. en las partes oscuras, ¿sí? Y sobre todo que habitan los vacíos. Entonces, bueno... Resulta que los hutíes sacan a Hadi apoyado por Arabia Saudita, y Arabia Saudita dice no, acá gente que creemos que está apoyada por Irán, los vamos a sacar carpiendo, ¿sí? Entonces bueno, empiezan las escaramuzas de frontera, empiezan a enfrentarse de manera militar. ¿Y qué pasa? En 2017, que es cuando empieza este embargo, los hutíes lanzan un misil que llega a Riad, capital de Arabia Saudita. Más allá de que no murió nadie y no hubo mayormente daños considerables, fue como cruzar una línea, ¿sí? Se dice que ese misil lo lanzaron además militantes de Hezbollah, igual ahí es muy difícil comprobar realmente quién era quién, pero bueno, fue como
la guerra que colmó el vaso de la guerra de proxies que tienen Arabia Saudita e Irán desde hace tiempo ya por el control de Oriente Medio, ¿sí? Entonces, bueno, decidieron hacer este embargo y empezar a bombardear. En realidad ya estaban bombardeando desde bastante antes, desde que los hutíes llegaron a Sanaa, con una coalición de países, ¿sí? La mayor parte de los países del Golfo, la mayor parte del resto de los países árabes, incluyendo Egipto, Marruecos, Sudán, y apoyo en inteligencia y en logística de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido, ¿sí? De hecho, entre otras cosas, una bomba que cayó a principios de agosto, bueno, cayó no, la tiraron, ¿no? Arriba de un ómnibus lleno de escolares que murieron todos. Esa bomba estaba fabricada en Estados Unidos y había sido vendida por el gobierno de Estados Unidos a Arabia Saudita. Wow. ¿Sí? Que bueno, obviamente hay ciertos problemas de decir, tienen que cuidar los derechos humanos. Incluso la ONU dijo que si bien ambas partes estaban cometiendo crímenes de guerra, el tema de los crímenes de guerra más grandes eran por parte de Arabia Saudita y la coalición. Pero bueno, teniendo a Francia y al Reino Unido y a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, es muy difícil que se logre tomar una decisión para condenar esto que obviamente es ilegal, ¿sí? Pero me gustaría recalcar que estamos al borde de una masacre de población civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente se están muriendo, no pueden obtener ayuda porque los puertos y los aeropuertos están cerrados, ¿sí? Además están siendo bombardeados y no hay escapatoria. Había un intelectual que hablaba en una entrevista y decía, a Europa no le preocupa porque son tan pobres que ni siquiera pueden llegar como migrantes. Claro. O sea, eso te iba a preguntar, el tema de, obviamente, están bloqueados y no pueden salir de ninguna forma normal, pero ¿existe alguna habilidad de gente que se escape? No tienen demasiada hambre como para escaparse. Geográficamente están en el horno, porque al tienen a Arabia Saudita de entre medio de poder llegar a Europa, ¿no? Y claro, es sí, imposible. a Europa no llegan. ¿Se puede ir a Omán, que queda al lado? Estoy mirando acá en el mapa. Sí, Omán es un país bastante amigable, es bastante neutro en este tipo de cuestiones. Bueno, desde acá le damos un consejo a los yemeníes, los que estén cerca. Para Omán, los que estén cerca. No, pero por ejemplo, hubo un problema que es que yemeníes se fueron en barquito y terminaron en Corea del Sur. ¿En serio? Y es una crisis política bastante grande. En Corea del Sur, los refugiados yemeníes que llegaron a la isla de Jeju, que son como 500 y estaban llegando más, y los coreanos no quieren saber nada con los yemeníes, pero es ese tipo de conflictos que uno no se imagina que se crucen dos regiones tan lejanas y más lejanas en nuestras mentes como Corea del Sur y Yemen, pero sí estaban en una complicación bastante grande. ¿Por qué entonces, si estamos hablando de, 10.000 muertos, 7.000 personas al borde de morir literalmente de hambre, 320.000 niños malnutridos, ¿por qué no se habla de esto? Bueno, porque realmente son tan pobres que ni a los titulares llegan. O sea, y porque están apoyados por nadie y están siendo bombardeados por las potencias más grandes que tiene el mundo a esta altura, ¿sí? Así que bueno, una agradable columna. Eso es lo que quería acotar, que está justamente mirando en Google, que no aparecen muchas noticias. Y de Uruguay, recientes hablando sobre Yemen, no aparecen. No, es que básicamente realmente medios europeos. no ha estado en los titulares. Lo único que llegó a los titulares fue cuando los rebeldes. De niños. El autobús sí, porque ya viste que los niños son como de cruzar la línea para la mayor parte de la gente, pero. Y Rusia, China. Tampoco no están en esta. A ver, China lo único que quiere es que se mantenga el comercio abierto en Bab el Mandeb, que puedan pasar los barcos. Ese es el único interés que tiene China en eso. Y Rusia más o menos está lavando las manos, ¿no? ¿Qué le va a interesar unos yemeníes muertos de hambre? Que unos yemeníes más, unos yemeníes menos. No son del interés de Rusia. Y por eso es que literalmente no nos estamos enterando de esto. Complicado para ser mujer en Yemen también, ¿no? Pensando en los niños, estaba recién ahora leyendo noticias. Una situación complicada, la situación de las mujeres en realidad muy vulneradas en sus derechos. Y bueno, la violación siempre se usó desde el comienzo de los tiempos como arma de guerra y los cuerpos de las mujeres son tierra de conquista, ¿no? Además, prácticas de matrimonio con niñas, poligamia, sí, las familias básicamente regalan a sus hijas por un ofrecimiento, dicen, bueno, yo me llevo a tu nena de acá, dámela en matrimonio, y bueno, y allá van las niñas. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.